¿Qué tal, amados hermanos? Dios les bendiga en estos momentos donde quiera que se encuentren, esperando que el Señor les esté bendiciendo grandemente. Vamos a iniciar nuestro estudio semanal, esperando que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros y dándonos entendimiento para este tema. Esperamos que el Espíritu Santo sea hoy, como en todos nuestros estudios, nuestro maestro y por medio de él podamos aprender acerca de la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando de una palabra, hermanos, tal vez muy debatida, una palabra tal vez muy acertada y para muchos una palabra equivocada. Estaremos hablando acerca del arrebatamiento. ¿El arrebatamiento es algo falso o es una verdad que puede cumplirse de un momento a otro? ¿Usted qué piensa? Sabemos que la palabra del Señor nombra el arrebatamiento como algo verídico, como algo no literal, sino un suceso, hermanos, que sucederá de un momento a otro tal vez. Hoy estaremos estudiando acerca de esta palabra, la cual muchos la han puesto en tela de juicio. Es un tema, el día de hoy es un tema escatológico. Hemos visto temas históricos de forma literal también, de manera espiritual, pero este es un tema escatológico cristiano, como muchos temas escatológicos que hemos visto. ¿Qué es la escatología? Para los hermanos que no han escuchado esta palabra o no saben qué es esta palabra, proviene de dos palabras griegas que significa último, la palabra exatok, y la palabra ojoia, que significa estudio. ¿Qué es esto? Estudio de lo último. Se trata del estudio de las cosas finales, bien del fin de la vida individual o del fin de los tiempos, del fin del mundo, así como la naturaleza del reino de Dios, el reino de los cielos. La palabra rapto es algo que usamos muchas veces similar a esto. La palabra rapto es muy conocida en el mundo cristiano y muchos, para descartar ese suceso, muchos contradicen esta palabra acerca del rapto, dicen que esta palabra no está en la Biblia. Una de las personas que más atacan esta palabra rapto es la Iglesia Católica, que nosotros tenemos una doctrina equivocada, que porque la palabra rapto pues no está en la Biblia. Pues yo podría decir que pues tienen mucha razón. La palabra rapto no se encuentra en la Biblia, así como la palabra Eucaristía o la palabra católico y muchas más que podemos nombrar que tampoco están en la Biblia. La palabra Trinidad tampoco está en la Biblia, pero sin embargo, como ellos sí creen en la Trinidad, pues no es un tema atacado. Por tanto, hablemos de la palabra arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17 nos dice, hermanos: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así que estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, una carta escrita por el apóstol Pablo, dice que seremos arrebatados. Viene un arrebatamiento, palabra zarpazo, arrebatar. Esta es una acción que es peculiar en Dios. Es una acción que Dios realiza y lo hace con las personas especiales para Él. Dios lo hace con un objetivo, lo hace con una razón. Con los sinónimos, lo podemos ver en la Escritura, con los sinónimos traspuesto, ascender, ser tomado o ser levantado. El primer arrebatamiento, hermano, que nosotros podemos ver en la historia bíblica, lo encontramos en el primer libro de la Biblia. Ahí sucedió el primer arrebatamiento de parte de Dios.
Quiero que veamos todo esto, hermano, acerca de lo que Dios hace, esa acción que Dios hace con las gentes especiales, con las personas que Dios consideró de alguna forma que tenían que ser llevados. Y que si Dios lo hizo en el inicio de los tiempos, también lo hará al final de los tiempos. La Biblia, hermano, nombra en el primer libro de la misma a un hombre, el primer arrebatamiento que Dios hace, esta acción que Dios hace, y lo protagoniza un personaje llamado Enoc. Él fue llevado vivo, hermano, a los cielos, y esto sucedió antes del diluvio. Génesis capítulo 5, verso 22, nos dice esto, hermano. Ese hombre, hermano, podríamos decir quién fue, ¿no? Que este hombre fue un personaje bíblico que llamó la atención de las personas, porque dice la palabra de Dios que fue llevado por Dios. Este hombre fue el papá de Matusalén, el hombre que más años tiene registrados en la Biblia, en el libro sagrado. Este hombre era especial para Dios y Dios se lo llevó por una razón que podemos ver en Génesis capítulo 5, verso 22. Les decía al inicio que Dios hace esta acción con las personas que son especiales para Él, personas que Él considera que tienen que ser llevados y arrebatados. Génesis 5:22 dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. El verso 23 dice: fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc, este personaje, fue llevado vivo al cielo, levantado en forma sobrenatural, llevado de un lugar a otro por una acción que Dios realizó, por una decisión de Dios. Este hombre fue llevado al cielo por parte de Dios. Vamos a ver en la Biblia una segunda razón por la que Enoc fue llevado o fue traspuesto. En Hebreos capítulo 11, verso 5, dice la palabra del Señor: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este hombre, hermano, lo que podemos ver aquí es que caminó con Dios 365 años, dice la palabra del Señor, y desapareció porque le llevó Dios. Y en el libro de los Hebreos nos dice que fue traspuesto porque tuvo un testimonio, y su testimonio fue haber agradado a Dios. Era una persona especial. Hebreos 11:5 es lo que nos dice. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, Enoc fue un hombre de fe que caminó con Dios y agradó a Dios. Y es el primer personaje donde Dios hace esta acción de levantarlo, de llevárselo. El segundo arrebatamiento de la historia bíblica, lo protagoniza el profeta Elías. Dice la palabra del Señor que mientras estaba con Eliseo, su sucesor, recordemos que Elías fue uno de los grandes profetas de Dios en el Antiguo Testamento. A este hombre le tocó actuar en uno de los periodos más oscuros del pueblo de Israel. En cuanto a que ese pueblo estaba viviendo una apostasía tremenda, una apostasía tan fuerte que se volteaba a otros dioses y daba la espalda a Dios. El pueblo de Israel se hallaba casi totalmente apartado de Dios, rindiendo culto a dioses paganos, principalmente al dios Baal.
Podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, lo que sucedió con este varón de Dios. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Dice la palabra del Señor que vino un carro de fuego y los dividió a los dos, los separó, uno de un lado y uno del otro. ¿Para qué? Para que, dice la palabra del Señor, que Elías subió al cielo en un torbellino, para que ese torbellino subiera a Elías al cielo. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Elías jamás volvió a ver a Eliseo. ¿Por qué? El Señor de los cielos, el Señor Dios Todopoderoso, tomó la decisión de llevarse a este hombre. Elías, el profeta de Dios, cumplió la encomienda de Dios, cumplió la encomienda de parte del Señor. Y esta puede ser la razón, o es la razón por la que fue llevado en un torbellino. Este hombre era un hombre de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 13. Ahí narra la palabra del Señor. En el capítulo 1, ahorita leemos el verso 13, pero en el capítulo 1 quiero narrarte un poquito lo que sucedió. Dice la palabra del Señor que el rey mandó a un capitán con su ejército de 50 hombres para que fueran a ver a Elías, que se tenía que presentar delante del rey. Y cuando manda a sus 50 hombres, le dicen: varón de Dios. Y Elías dice estas palabras: yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Descendió fuego del cielo y los consumió. El rey envió una segunda guardia con su capitán, 50 hombres más. Y llegaron y volvieron a hacer la misma dinámica. Ellos fueron con Elías, le dijeron que tenían que presentarse ante el rey. Pero cuando el capitán se presenta, le dice: varón de Dios. Y Elías nuevamente dice esto: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Y descendió fuego del cielo y los consumió. El verso 13, cuando fue enviada la tercera guardia con un tercer capitán, dice: volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, hizo algo diferente a los otros. Se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. Este hombre fue reconocido como un varón de Dios. Elías, reconocido como profeta de fuego y como varón de Dios, fue llevado al cielo por parte de Dios en un torbellino. Vemos un segundo arrebatamiento de parte de Dios con una sola persona. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios con esto? Estaba mostrándonos la ruta para que nosotros pudiéramos darnos cuenta que en esa ruta, en ese caminar, algún día podremos ser partícipes de esta acción que hace Dios. El arrebatar, el llevarse a lo que Él considera de una forma especial. Hubo un tercer arrebatamiento. Y este tercer arrebatamiento de la historia bíblica, claro, el protagonista de esta historia, hermano, o de este suceso, es el mismo Señor Jesucristo. Es claro que el Señor Jesús tenía que ser partícipe de esta acción. Es claro que el Señor Jesucristo tenía que participar en esta acción del Padre para mostrar a sus discípulos que el mundo también supiera, hermanos, que Él regresaría nuevamente en la misma forma en que estaba siendo levantado. Hechos capítulo 1, del verso 9 al verso 11, si le damos lectura en estos momentos, podremos darnos cuenta qué fue lo que sucedió ahí en aquel lugar, hermano. Dice la palabra del Señor: y habiendo dicho estas cosas,
Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por lo que podemos darnos cuenta que estos 3 personajes fueron llevados de una forma corporal, fueron llevados de formas distintas, pero es una acción que Dios realizó con cada uno de estos personajes, con Enoc, con Elías y con el mismo Jesús. Fueron llevados de forma distinta, pero esto nos enseña, hermano, que esto es una acción de Dios y la realiza con personas especiales para Él. ¿Quién mejor que el Señor Jesucristo para ser protagonista de esto, hermano? De este suceso glorioso. Porque viene un suceso glorioso, hermano, donde ahora la que será levantada va a ser la iglesia. Donde la que será arrebatada será la iglesia. Vamos a verlo un poquito más adelante. Después de la iglesia, dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, que vienen 2 testigos y ellos también van a ser muertos aquí en la tierra, van a resucitar y también serán arrebatados por parte de Dios. Pero esto va a suceder después de que la iglesia sea llevada, de que la iglesia sea arrebatada. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer que menciona estos versículos previos, hermano, es la nación de Israel. La corona que tiene 2 estrellas representa las 12 tribus de Israel. Y su Hijo, el Señor Jesucristo, fue llevado al cielo. Y es una representación para la iglesia que también va a ser llevada al cielo. ¿Qué es el arrebatamiento? Muchos católicos, principalmente, que atacan esta enseñanza acerca del arrebatamiento, tienen una idea muy errónea. Digo una idea porque es lo que ellos piensan, no es lo que ellos idean. No es en realidad la doctrina que nosotros conocemos, la enseñanza bíblica que nosotros conocemos. Es lo que ellos piensan, es lo que ellos creen, pero en realidad no saben lo que la doctrina nos enseña acerca de esto. Ellos piensan que nosotros decimos que cuando venga el Señor Jesús va a llevarse solamente a los cristianos, a los evangélicos, y que el Señor va a preguntar a ver quién es cristiano, que levante la mano y que se lo va a llevar. Esto es algo erróneo, hermano. Quisiera presentarte un poquito de un video católico para que te dieras cuenta de lo que ellos piensan, pero no tiene nada que ver con lo que ellos están pensando y con lo que ellos están imaginando. Es completamente erróneo, es falso y nos están levantando un falso a nosotros. Así que vamos a ver qué es el arrebatamiento, y es la promesa de Dios para sus hijos, para los creyentes cristianos, de ser arrebatados de repente de la tierra al cielo, principalmente para no sufrir los juicios que vendrán contra la tierra, para no sufrir la ira de Dios, porque viene la ira de Dios sobre la humanidad. Pero ¿sobre qué humanidad? Sobre la humanidad perversa, sobre los impíos, el que no quiso arrepentirse de todas sus maldades, de todas sus fechorías, de todos sus pecados. Sobre ellos viene la ira de Dios, aquellos que se les dio la oportunidad de creer en el Señor Jesús, de arrepentirse, de acercarse al Señor Jesucristo y salvarse por medio de ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Así que, amados hermanos, tal como pasó en el tiempo de Noé, a través del diluvio, en el libro de Génesis, en el capítulo 6, o como pasó en el tiempo de Lot, en el libro de Génesis también, en el capítulo 19, que nos habla acerca de Sodoma y Gomorra.
El Señor vino en el tiempo de Noé y vino y salvó a los que creyeron en Él, a los que creyeron que venía un diluvio. Solamente Noé y su familia fueron salvos. Después venía la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra, donde Lot se encontraba. Y aunque había alguien intercediendo, había alguien que estaba pidiendo porque no fueran destruidas estas ciudades. Este hombre Abraham le decía a Dios, ¿verdad? Destruirás al justo también juntamente con el impío. Pero Dios decía, si hubiera 10 justos, no voy a destruir la ciudad. Si hubiera 50 justos, no destruiría la ciudad. Si hubiera 45, si hubiera 40, y así se fue sucesivamente, hermanos. Solamente había un hombre llamado Lot en aquella ciudad, con su familia. Y esas ciudades fueron destruidas, pero Dios no destruyó al justo con el impío, sino que sacó a Lot con su familia de esa ciudad. Es por eso que nosotros creemos que antes que la ira de Dios venga al mundo, nosotros seremos arrebatados. Amado hermano, todo predicador tiene que anunciar que algún día el Señor Jesús va a venir por su iglesia. Todo predicador que no anuncie que la iglesia será arrebatada, le está robando la esperanza, hermanos, de estar preparados para ser partícipes de ese encuentro glorioso con el Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice Tito capítulo 2, verso 13. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Guardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es nuestra esperanza? Presentarnos un día delante de Dios como aprobados, que cuando Cristo venga a recoger a su iglesia y encontrarnos con Él en las nubes, seamos partícipes de eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjese lo que dice aquí, hermano. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es necesario que nosotros sepamos qué va a pasar con los que están durmiendo. Que no estemos tristes, para que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Que todos aquellos que han muerto, algún día el Señor también los traerá a Jesús. Que todos aquellos que murieron en Cristo, Dios en esta acción los traerá nuevamente a Jesús. No es como muchos lo dicen. Yo creo que la palabra del Señor es clara, hermano. Viene un arrebatamiento donde también los que murieron en Cristo serán partícipes de esto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Entonces, ¿viene el Señor Jesús o no viene? Si la palabra del Señor, la Biblia, es viva, es eficaz, nos está anunciando una venida del Señor Jesús. Dice que no precederemos de los que durmieron. ¿Qué es preceder? No dice que seremos antes ni que seremos después. No, sino que estaremos juntamente con ellos. Esta acción es hacerlos por igual que los demás. No precederemos a los que durmieron, pero es necesario que ellos resuciten primeramente, para que también sean arrebatados y nosotros juntamente con ellos. Verso 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
En estos versículos vamos a basarnos, hermano. Y no es que estos versículos sean o envuelvan la doctrina del arrebatamiento, la enseñanza del arrebatamiento. Hay muchos más, como los vimos desde el inicio. Esta es una guía, una ruta que el Señor nos muestra para que nosotros conozcamos que desde el inicio de los tiempos es una acción que Dios ha realizado. La realizó con Enoc, la realizó con Elías, la realizó con el Señor Jesucristo. Y la siguiente acción va a ser realizada con la iglesia, hermanos. Estos serán nuestros versículos fundamentales. Vamos a continuar la próxima semana. Que el Señor te bendiga grandemente. Estaremos viendo quiénes serán arrebatados, hermano, dentro de la iglesia. Cuál es la acción que Dios va a hacer, cómo Dios la va a hacer y con quiénes la va a hacer. Recuerda que Dios lo hizo con personas especiales, con personas que fueron llamados, hombres que obedecieron a Dios, hombres que caminaron con Dios, hombres que fueron llamados varón de Dios y al mismo Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente, amado hermano, esperando que estos estudios acerca del arrebatamiento que vamos a tener sea de gran bendición y que sea también para poderlos compartir con otros y que no sea lo que ellos piensan de nosotros, que lo que ellos imaginan que nosotros decimos. No, hermano, vámonos con la palabra del Señor, lo que la palabra de Dios nos muestra. Que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo estudio, hermano.